Julian Assange, tantas críticas como aplausos, pero como siempre digo, comencemos por el principio, pues desde el principio se puede opinar y dialogar. Hola, mi nombre es Fátima Gómez Rivera y con este vídeo intentaremos profundizar un poco más en ese revelador personaje. Assange nació en Australia y ya en la adolescencia se dedicó al mundo del hacker. Con 20 años le condenaron por 20 delitos de piratería informática. Su castigo, una multa simbólica. Más tarde, junto con unos amigos, creó un servidor de internet donde la gente podía publicar sus opiniones por impopulares que fueran. Después fundó Wikileaks. Esta organización fue clave para que la gente pudiera denunciar cualquier abuso de poder y luchar contra la censura. Así publicaron documentos sobre Guantánamo, multinacionales, políticos, bancos, etc. De Guantánamo, cárcel militar estadounidense en territorio cubano, publicaron, por ejemplo, papeles donde se revelaba los abusos que cometieron los estadounidenses contra los presos que allí estaban. Había campesinos, adolescentes, ancianos en estado de demencia que nada tenían que ver con el terrorismo que allí perseguían. Todo cambió cuando Chelsea Manning, soldado estadounidense y analista de inteligencia del ejército de los Estados Unidos, mandó documentos secretos a Wikileaks. Lo hizo con la finalidad de producir un cambio en el sistema. Entre estos cientos de miles de informes sobresale un vídeo de auténtico terror. En él se puede observar a soldados americanos en Irak, año 2007, patrullando desde un helicóptero, desde donde se obtienen las imágenes y se puede ver con una imagen de increíble precisión cómo un grupo de hombres caminan tranquilamente por la calle. Dos de ellos trabajan para la agencia internacional de noticias Reuters. A continuación, comienzan a disparar indiscriminadamente desde el helicóptero. Todos mueren, todos menos uno, que malherido va arrastrándose hacia la acera. Una familia con un monovolumen que se dirigía a la escuela lo ve, se acerca con el vehículo e intenta salvarlo. Quieren llevarlo a un hospital, pero antes de llegar siquiera a meter al herido en el monovolumen, las balas vuelven a ser disparadas desde el mismo helicóptero de antes. Los niños son los únicos que logran salvarse de aquel crimen de guerra. Lo mezquino, lo indescriptible, lo incomprensible, allí en imágenes. En el año 2010 Wikileaks publicó el vídeo junto con informes de varios encubrimientos de la guerra de Afganistán. El Departamento de Defensa de Estados Unidos exige de vuelta inmediatamente todos los documentos. Empiezan a surgir los aplausos, pero también las críticas. En los documentos aparecen nombres de civiles afganos, exponiéndolos así a un grave riesgo. Sus vidas corren peligro. Me imagino que son afganos que colaboran con los Estados Unidos para acabar con el terrorismo que se vive en ese territorio. Julian Assange se defiende alegando que el fin justificaba los medios. Él no reconoce que esa información hacía peligrar la vida de esos inocentes, pero el valor de esa información era mucho más importante. Tiempo después, cuando Wikileaks publicó informes sobre la guerra de Irak, los nombres aparecieron borrados. La experiencia parece ser que le demostró que había cometido un error con los informes de Afganistán. Los informes que proporcionan de Irak son igualmente cruentos. Allí se relata el día a día de aquella guerra. Miles de víctimas civiles, datos que Estados Unidos siempre había negado. Torturas generalizadas, torturaban y mataban a niños frente a sus padres. La sinrazón de las guerras. Estados Unidos acusa a Julian Assange de espionaje y de guerra política. Cada vez más acorralado, pide permiso de residencia en Suecia para poder allí trabajar. Pero una vez en el país se emite una orden de arresto por violación y abusos. Se le acusa de haber abusado sexualmente de dos mujeres y de violar a una de ellas. Al principio él niega todos los hechos, pero después cambia de versión a relaciones consentidas. Meses después, ya en Londres, es detenido al presentarse voluntariamente en una comisaría, quedando en libertad a los pocos días tras depositar una cuantiosa fianza. Año y medio después, el Tribunal Supremo británico autoriza la extradición del acusado a Suecia. Assange, temeroso de acabar en Estados Unidos, donde se le puede juzgar por espionaje y traición, se refugia en la embajada ecuatoriana en Londres, donde permanece desde el año 2012 hasta el 2019. Tras esos años, el gobierno de Ecuador le retira el asilo y se anuncia la reapertura de la investigación por los presuntos delitos de abusos y violación. Tras 6 meses se concluye la investigación. Las declaraciones de las mujeres son creíbles, pero no hay evidencias. En junio del 2022, el gobierno británico firma su extradición a Estados Unidos y a la espera de la definitiva extradición se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad. De las 24 horas que tiene el día, 23 las pasa encerrado.
Wikileaks, que en 3 años ha revelado más información que cualquier otra agencia internacional de información, permanece desde el 2011 en completo silencio. Los donativos han dejado de llegar por tantas controversias. A día de hoy seguimos a la espera de nuevas informaciones sobre el futuro de Julian Assange. ¿Y tú, qué opinas? Os leo siempre. Gracias.